Bienvenidas y bienvenidos a La Guarida Mística, un podcast de temas brujiles y de cultura pop. Bienvenidas al primer capítulo de mi nuevo podcast, La Guarida Mística, un podcast que, como digo en la descripción, irá dedicado a temas brujeriles, sobrenaturales, mágicos, en lo posible relacionados con la cultura pop, ya sean libros, películas, series o música. Aunque para ser sincera, si en algún momento me apetece tocar algún tema concreto o hablar de determinada película o determinado libro que se salgan un poquito de la descripción básica del podcast, pues lo voy a hacer igualmente, porque quisiera que fuera un lugar de confianza para mí, en el cual tener la libertad de dar mi opinión y de contaros cositas sobre las cosas que más me gustan y que más me atraen. Para comenzar, en este primer episodio, he escogido el tema de los gabinetes de curiosidades. Seguramente os suenen, si no sabéis ya exactamente lo que son, pero por si acaso vamos a hablar un poquito de ellos, de su historia y de dónde provienen. Así de primeras, este tipo de gabinetes de curiosidades yo creo que nos suenan a todos de las películas y bueno, los temas así relacionados con lo oculto, incluso muy relacionados también con lo que son las tiendas de antigüedades, porque creo que se mezcla mucho eso, ¿no? Lo que son objetos antiguos, especiales y demás, o temas directamente de ocultismo, de magia, con estos gabinetes de cosas raras, de cosas extravagantes. Pero bueno, realmente, aunque sí que tiene relación directa con esto, en el Renacimiento, que fue la época en la que aparecieron, tenían otro sistema, tenían otra intención, estas salas de rarezas, como también se las llamaba, ¿no? Como decía, en el Renacimiento, que fue un momento en nuestra historia en el cual había muchísimo interés en las humanidades, tenía muchísima importancia en toda Europa, fue cuando aparecieron los cuartos de maravillas, las Golden Chambers, como las llamaban en Inglaterra, o estos gabinetes de arte y maravilla, que realmente eran unas estancias, pero no siempre, ¿no? En ocasiones, si no eran lo suficientemente ricos los creadores de estos gabinetes, lo que tenían era directamente un mueble o un armario. Pero lo que sí que era común de todos es que hay lugares en los que guardaban cosas raras, objetos exóticos, arqueológicos, raros, relacionados con la ciencia, con inventos, etcétera. Eran objetos que costaba mucho de ver y que la gente realmente les parecía increíble que existieran, muy mitológicos incluso. Además mezclaban mucho lo que es la ciencia con la religión y la magia. En este tipo de sitios podías encontrarte animales disecados, animales reales, de otras partes del mundo muy lejanas, pero también podías tener al lado un vial de sangre de dragón. Es decir, que para ellos era igual, ¿no? Eran objetos de igual importancia y les daban la misma credibilidad, ya fuera para engañar a la gente en algunos casos o porque en otros ellos verdaderamente creían en esto, ¿no? Pero había una mezcla de este tipo de objetos todo junto en la misma sala o en el mismo mueble, ¿no? Y tenían un objetivo muy claro. Eran gente rica, eran las élites las que creaban este tipo de estancias. Por lo tanto, de esta forma demostraban su opulencia, demostraban que ellos tenían un poder económico y tenían un alcance y una influencia mayor que el de otro aristócrata u otro noble con el que tuvieran rivalidad. Y lo que hacían era conseguir este tipo de objetos para exponerlos a su gente más cercana. Pero a su vez también había un interés genuino por conocer más sobre el mundo, por conocer más sobre la naturaleza, conocer más sobre mitos, religiones. O sea que realmente también había un poquito de interés en el conocimiento, ¿no? No solamente en exponer esto como si fueran curiosidades, sino también, bueno, pues por algo se los conoce como los antecesores de los actuales museos de historia natural, ya que ya digo, paseando por estos extraños cuartos, había cuernos de unicornio, objetos mitológicos, reliquias religiosas, plantas extrañas. Por ejemplo, había una que me llamó a mí mucho la atención, que tenía forma de cordero y que era originaria de Asia Central. Pero también estaban las famosas raíces de vara, que eran unas raíces
muy parecidas a la legendaria mandrágora, con forma humana, con propiedades mágicas. En fin, cada uno de estos extraños objetos les daba a ellos una oportunidad de contar una historia sobre alguna aventura o bien de inventársela, ¿no? De cómo habían conseguido este objeto o la gente que se lo había traído. Así pues, estos lugares guardaban cosas que se podrían clasificar en aquel entonces en 4 categorías. La naturalia, que era la parte que abarcaba los objetos naturales, minerales, animales y vegetales. La artificialia, en la cual había obras de arte, antigüedades o cualquier tipo de artefacto fabricado o modificado por el ser humano. Luego estaba la categoría exótica, de plantas, animales y piedras o especímenes realmente raros y exóticos. Y por último, una parte más científica que agrupaba instrumentos científicos, autómatas, dispositivos ópticos muy raros, es decir, inventos, ¿no? Avances tecnológicos ya, si queréis llamarlo de alguna manera. Pero claro, para que nos pille un poquito más de cerca y podamos conocer un poquito más de la historia de estos lugares, nos vamos a ir directamente a España. Y me voy a referir al gabinete perteneciente a la familia barcelonesa Salvador, que se encontraba en la trastienda de su botica, lo cual es muy de película, ¿no? Muy romántico y demás. Los Salvador fueron un linaje de boticarios y de naturalistas barceloneses, y os estoy hablando de principios del siglo XVII hasta mediados del XIX, que fue la época en la que reunieron una gran biblioteca y una colección científica bastante importante. Esta familia acabó abriendo este patrimonio a los estudiosos, lo cual se agradece mucho, ¿no? Y fue ese inicio de los museos. Actualmente, de hecho, se conservan en buen estado algunos muebles antiguos, policromados, de esta colección, al igual que un fondo de libros y documentos y una colección de ciencias naturales. Vamos, que sigue siendo un patrimonio protegido. Yéndonos ya a otras zonas, podría destacar también el gabinete Theatrum Mundi, que es el gabinete de curiosidades de Athanasius Kircher, precedente de las colecciones científicas que vendrían después. Este gabinete en concreto se ubicaba en el Colegio Romano y se enriqueció con artículos de gran valor, ¿no? de muy variado origen, desde objetos arqueológicos a mapas, instrumentos musicales e incluso, así como curiosidad, una colección de conchas. En este mismo gabinete también se incluían máquinas, como os he comentado antes, autómatas y experimentos que en este caso concreto llevó a cabo el mismo Kircher, el dueño de este gabinete, muy relacionados con la óptica, la química, el magnetismo o la acústica. O sea que este señor, digamos que tenía interés en no solo conseguir objetos, sino él mismo experimentar y crearlos, ¿no? Obviamente tenían que ser personas, si os dais cuenta, que necesitaban esta opulencia, este dinero y este tiempo libre también, a la vez que ese acceso a la cultura que no tenían las clases menos pudientes. Lo cual nos destaca mucho la división tan grande que había entre el pueblo llano, entre gente que apenas sabía leer, y poblaciones que tenían pues mucha pobreza intelectual y económica, y luego estaban sus élites, sus aristócratas y sus nobles, sus burgueses, que eran aquellos que se encargaban del comercio y que directamente tenían influencia en la política de las ciudades en las que vivían. Y esta gente son las que, gracias a este acceso y a este dinero que tenían, podían permitirse perder su dinero y su tiempo en crear estos lugares, ¿no? Cuando había parte de la población que lo que intentaba directamente era sobrevivir. Si nos vamos, por ejemplo, a Praga, tenemos el caso de Rodolfo II, conocido como el emperador alquimista, por su pasión por esta disciplina, ¿no? Solo unos pocos elegidos podían tener el honor de acceder a su Cámara de las Maravillas. Este hombre llegó a acumular todo tipo de artefactos relacionados con la magia y con la adivinación, así como joyas de incalculable valor, raíces de mandrágora, artilugios extraños que perseguían el movimiento perpetuo, esculturas, bronces, pero también pinturas de grandes artistas como Tiziano, Rafael o Durero. Esta impresionante colección puede verse hoy en día en el Museo de Historia del Arte de Viena, para que veáis. O sea que realmente estos señores tenían ahí colecciones que hoy en día son directamente piezas de museo. Tampoco me voy a dejar fuera, sobre todo relacionando mucho con el ocultismo, la colección del archiduque Fernando II.
Se llamaba el Ferdinandeum, el actual Museo Estatal de Tirol, ya que este señor formó una de las bibliotecas más importantes de su época, con unos 4.000 libros encuadernados en piel, además de una impresionante colección de objetos, dividida en 16 grandes armarios de madera noble que se guardaba en cajas ordenadas según colores. Y sobre todo yo que estudio mucho estos temas de biblioteca me llama la atención estas catalogaciones o estas divisiones para encontrar las cosas más fácilmente o tenerlas divididas por materias, lo cual es, pues eso, muy importante para luego las futuras colecciones de bibliotecas y de museos, ¿no? Pues este señor, junto a todo esto que ya es bastante espectacular, tenía una sección de monstruosidades, en la cual también exhibía el famoso retrato de Vlad Tepes, ¿no? El príncipe de Valaquia que inspiró a Bram Stoker para escribir su famosa novela de Drácula. Actualmente esta pintura se expone en el castillo de Ambas, en Innsbruck. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, muchos de estos gabinetes fueron poco a poco reconvertidos en museos. Por ejemplo, aquí en España, el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid fue convertido en el 1818 en el Real Museo de Ciencias Naturales, que hoy en día es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entonces, realmente, siendo un origen egoísta el que tenían estas estancias tan famosas, estos gabinetes, acabaron dando lugar y siendo la simiente de nuestros actuales museos. Como conexión con el siguiente tema que tenía pensado para hoy, vamos a tener como hilo conductor a Elias Ashmole, un coleccionista que también tuvo su propio gabinete, por así decirlo, y que es un anticuario y alquimista inglés muy famoso, que hizo una importante donación a la Universidad de Oxford en el siglo XVII. Veremos ahora por qué es tan importante esta figura en concreto. Hoy os voy a hablar de las novelas de la trilogía de Todas las Almas, A Discovery of Witches, El descubrimiento de las brujas, de la autora Deborah Harkness, que es escritora e historiadora, un dato realmente importante en su caso concreto. Esta obra, estas 3 novelas, datan del 2011 y siguen la historia de la académica Diana Bishop, una historiadora que trabaja de profesora de historia en la ciencia, de la ciencia en Yale y que está realizando una importante investigación en Oxford precisamente. Diana es una bruja, como os podéis imaginar por el título, pero ella niega ese aspecto de su vida, prohibiéndose utilizar la magia, a pesar de que sus 2 tías, que son brujas también, la utilizan constantemente en la vida diaria y tratan de aconsejarla de que haga lo mismo y de que acepte esa parte de sí misma. Bueno, pues Diana está investigando en la biblioteca Bodleian, donde encuentra un antiguo manuscrito llamado Ashmole 782, libro que perteneció al coleccionista relacionado con la masonería Elias Ashmole, del que os acabo de hablar. Y ahí es donde hacemos esa conexión, pues esta parte no es ficción. En el mundo real, seguramente la autora se basó en el bestiario de Ashmole, pues el Ashmole 782 como tal no existe en la vida real. Es decir, que se basó en el anterior, en el libro del bestiario, que tiene información sobre seres vivos y monstruosos. Es importante destacar la investigación y el conocimiento de la autora, de Deborah Harkness, en el tema de la alquimia. Ella es una auténtica experta en estos estudios, como se apreciará en sus propias novelas, y que le permitieron modificar el volumen de Ashmole para que encajara perfectamente en su historia. Otro dato que además a ella le vino muy bien para sus libros es que Elias Ashmole trató en su momento con importantes astrólogos, alquimistas, matemáticos y una gran cantidad de sabios, junto con los cuales fundó la Royal Society de Londres y la Philosophical Society de Oxford. Realmente Deborah toma toda su información como historiadora que es y estudiosa de la alquimia para ponerla al servicio de la novela y escribir la mitología del universo que ella crea para nosotros, en el que luego viven Diana y los demás. Mi interés particular en esta serie de libros, que como digo tienen también su adaptación a serie de televisión, es que tienen relación con lo sobrenatural y en especial con las brujas. Diana, la protagonista, fue criada por sus tías, Emily y Sarah, tras la muerte temprana de sus padres. No os estoy diciendo ningún spoiler, ¿vale? Porque bueno, al fin y al cabo son cosas muy básicas que tanto si ves la serie como si lees los libros te acabas enterando muy rápidamente.
No intentaré no desvelar lo que es nada súper importante y súper destacado de la trama, ni ninguna muerte ni cosas así, para que aquellas personas que no hayáis visto la serie o los libros, pues si os interesa, os apetezca luego hacerlo, ¿no? Bueno, como decía, pues esta chica rechaza su parte mágica y aunque en ocasiones se le descontrola y acaba realizando magia en contra de su propia voluntad, no la usa porque no es algo que le guste de ella misma, no es algo que ella relacione con su identidad. Pero en la biblioteca Bodleian, donde ella está realizando este trabajo de investigación, Diana es observada por un vampiro, Matthew Roydon, que se aproxima a ella cuando la descubre haciendo magia sin querer, por accidente. Y realmente si llegamos hasta aquí podría haber quedado esto en una historia simple de amor entre vampiro y bruja, otra más de este tipo de historias, ¿no? Pero no es así, ¿vale? Se pone interesante cuando introducimos en la historia el volumen, el libro de Elias Ashmole sobre alquimia y la gran importancia que tiene este libro para las 3 especies sobrenaturales que existen en este universo: las brujas, los vampiros y los demons. Los demons, que es los únicos que a lo mejor no suenan mucho, en este universo en concreto son seres muy creativos, la mayoría son artistas, de mente libre y alocada, pero que por lo demás viven vidas muy humanas. Simplemente como curiosidad, hay algunos de ellos que tienen capacidad de tener premoniciones y tienden a, como defecto, tienden a la locura, ¿no? A volverse un poco locos. Por lo tanto, estas 3 especies que conviven con los humanos conocen la leyenda de un manuscrito, el Ashmole 782, aunque la mayoría lo considera una fantasía y un mito, no creen que exista. Sin embargo, cuando Diana lo encuentra por accidente en la biblioteca, activa la magia de este volumen y las demás especies lo acaban descubriendo, incluidas las brujas, que son de la propia especie de Diana y que desean tener también este libro. Nadie más, sin embargo, parece ser capaz de encontrarlo y de leerlo. Por eso Diana se convierte en el objetivo de todos los seres sobrenaturales. A partir de ahí, junto a Matthew, el vampiro, y el resto de familiares y de aliados que van apareciendo a lo largo de la historia, se proponen proteger el libro, proteger también a Diana y también descifrarlo, pero se van a encontrar con más de una sorpresa por el camino en esta aventura. Los libros como tal tienen elementos muy brujeriles y crean un ambiente muy acogedor y mágico en todo momento. Las tías de Diana viven en una casa sintiente, que actúa un poco según su voluntad. Una casa cerca de la naturaleza, cerca de una comunidad de brujas, acogedora, cálida y antigua. Es cierto que el elemento de las tías que sean brujas y que la críen es muy a lo Sabrina, muy repetitivo, pero puedo asegurar que la autora les da una personalidad muy definida a cada una y muy alejada de las tías de Sabrina. Se coge cariño a estos personajes muy rápidamente y también a la casa, pero no serán los únicos, van apareciendo más personajes, familia de Matthew, que poseen un castillo en Francia, el castillo de Sept-Tours, que te da pues eso para imaginar mientras lo estás leyendo el libro, ese antiguo lugar con muchísimas habitaciones, diferentes salas y una torre, un lugar muy evocador, muy inspirador, porque como digo, la autora nos va llevando de un escenario estimulante a otro durante la obra, de la mano de personajes muy interesantes, porque se encarga de desarrollar muy bien los personajes secundarios. No se quedan en simples testigos de la historia de los protagonistas, sino que incluso a veces acaban siendo más importantes o al menos en mi caso me apetecía más a veces que aparecieran que secundarios antes que los propios protagonistas. Posteriormente, la autora publicó una precuela sobre un personaje de los que aparecen en estas novelas, un secundario, Marcus, que es importante también porque ofrece información sobre los personajes principales en su pasado y también sobre lo que les ocurre después, porque es una novela que tiene saltos al pasado y al futuro tras la trilogía inicial. Por lo tanto, bien, sí, había datos que me apetecía aprender, pero realmente me gustó bastante menos, no está ni mucho menos a la altura de la trilogía original. La serie de televisión es una adaptación más que decente, la verdad que sí, con la aprobación de la propia autora, que eso es muy importante, y que dura además 3 temporadas, una temporada por libro.
De esta forma no se hace pesada ni se inventan cosas de más para sacarle más rendimiento, pero a su vez tiene tiempo suficiente para desarrollar la historia. Es cierto que es diferente en los libros en algunos aspectos que seguramente se valorasen como más difíciles de hacer entender en pantalla y en poco tiempo, en comparación con la narración pausada que permite una novela. Está claro que nos da más tiempo en la novela a conocer a los personajes y a tomarles cariño, especialmente, como decía antes, a los secundarios, de los cuales tiene un puñado bastante interesante. Pero la elección del reparto es muy acertada y eso siempre ayuda a entender a los personajes en menos tiempo. Yo, de hecho, quedé encantada con la pareja protagonista, a la que dan vida la actriz Teresa Palmer y el actor Matthew Good. Si inicialmente no me los imaginaba así físicamente, una vez los vi interpretar me fui olvidando de eso enseguida. Así que, por supuesto, es una serie que recomiendo. Pero sí, aprovecho este primer podcast para aclarar un dato que siempre es controvertido. ¿Qué prefiero en general, la película o el libro? Yo siempre el libro, ¿no? Si tengo la opción de leer las novelas primero, sobre un tema que me llame mucho la atención, nunca voy a ir primero a la película o a la serie. Hay excepciones si la temática no me atrae exageradamente. Os doy el ejemplo de The Witcher, ¿no? Yo no me he leído las novelas ni he jugado tampoco al juego, pero sí he visto la primera temporada y la segunda, y bueno, pues me gustan. Es cierto que seguramente me pierdo muchísimos aspectos, pero como no es algo que me llame poderosamente la atención, pues no me apetece, de momento no me animo a leerlo, ¿no? Las novelas como tal. Y bueno, hasta aquí con el primer podcast. Espero que os haya parecido interesante. Hasta nuestro próximo encuentro en la guarida mística.